Paloma Girona, bienvenida de nuevo a tu casa, al grupo EDA, a Informa Radio, a edatv.news, a Estado de Alarma, a todos los medios donde te podamos tener con esa presencia y además con ese detalle que no sé si te gustará más o menos, pero yo quería ponerlo completo y quien quiera puede recurrir a ese vídeo con respecto a la figura del camarlengo que está en Cónclave Informa y más concretamente con ese detalle y ese análisis perfecto que haces de la figura. Bueno, perfecto no, no sé si perfecto, porque igual tú que eres muy perfeccionista piensas que te falta alguna cuestión, pero yo creo que al máximo detalle sobre Kevin Joseph Farrell, que es ahora mismo quien ejerce ese control tras el fallecimiento del Papa Francisco. Bienvenida y sobre todo muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Me siento en casa. Aparte de estar físicamente en mi casa, en Informa Radio es mi otra casa radiofónica. Lo Muchas estás. gracias. ¡Feliz Pascua! Feliz Pascua, efectivamente, y espero que hayas tenido una feliz Semana Santa y que nos hayamos dado pues a esa devoción que yo este año la he dirigido al Camino de Santiago. Y Paloma, me gustaría empezar por ese final que hemos detallado con respecto al vídeo que tienes en tu canal de YouTube de Cónclave Informa, porque hay una pregunta que haces. Bueno, ahora mismo muy bien, no sé si la voy a formular, tú seguramente te la sepas, si no de memoria, más aproximada con esos términos de si habría que, ¿ves? Ya voy a empezar mal. Si habría que juzgar ese nombramiento de Kevin Joseph Farrell con respecto a la figura de Camarlengo, después de ver también estos detalles que tú analizas en ese vídeo con respecto a, bueno, pues esa convivencia con el cardenal McCarry, con respecto a esos abusos sexuales, negando que él conociera algún aspecto de todo ese comportamiento y luego también con esa entrega de dinero del cardenal Bransfield. Pero fíjate que yo me iría más a la parte de decir, más que a las irregularidades económicas, me iría más al hecho de decir, si tú, aunque sea solo por convivencia con el cardenal McCarry, yo ya no hubiera elegido a esta persona como camarlengo. Bueno, realmente para mí me tuve que enfrentar a la hora de hacer el vídeo a ver cómo lo puedo explicar, ¿no? En el vídeo fui muy clara con la figura del cardenal Camarlengo, sobre todo cuestionando la elección por lo que tú dices. No me quise centrar a propósito en me voy a ordenar un poquito, ¿vale? Sí, o sea, a mí me ha costado. Sí, o sea, sobre todo uno tiene que tener en cuenta, lo que yo trato de hacer es dar a conocer la figura de los cardenales para que los católicos más o menos intuyan y vean dónde están pastoralmente, doctrinalmente, y como yo siempre digo, conviene conocerles porque estos hombres van a votar, ¿no? Su voto es muy importante porque van a elegir al próximo sucesor de Pedro. Entonces, con algunos, con la gran mayoría, me entretengo mucho más en su recorrido vital, en incidir en sus características propias. Con Kevin Farrell no quise hacerlo. No quise hacerlo, simplemente doy unas pinceladas, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que era muy importante explicar a la gente las funciones del camarlengo, porque es la figura determinante en el momento que fallece un papa. No es un hombre que gobierna, que estoy oyendo en algunos medios y comentaristas y tertulianos de estos en las cadenas generales, que el hombre que gobierna ahora la Iglesia, no, el camarlengo no gobierna nada, el camarlengo lo que hace es coordinar, supervisa y sí es verdad que tiene la autoridad, pero él tiene que ceñirse a los protocolos y la normativa estricta que durante la sede vacante ya está estipulada por los papas. Pero, lógicamente, como he explicado en algún vídeo que he hecho, uno no puede obviar la verdad. Y cuando uno hace este tipo de vídeos, tiene que ser muy fiel a la conciencia y tiene que ser muy fino y delicado. Entonces, yo expongo hechos que son constatables, que están publicados, que además él ha hecho declaraciones, y siempre apelo al beneficio de la duda y sobre todo a no juzgar, porque no hay hechos constatables de que este hombre haya participado en abusos sexuales ni nada. El único hecho es, este hombre ha vivido no 4 meses o 4 semanas, 4 años con un hombre que ha sido un depredador absoluto, una auténtica vergüenza para la Iglesia Católica,
Y es difícil entender que en esos 4 años, conviviendo además con otras personas, siendo además laboralmente como una mano derecha de ese obispo, durante 6 años, es difícil entender que no se enterara de nada. Ahora, también hay que entender que toda la complejidad de estos personajes pervertidos y con estas mentalidades, me estoy recordando ahora, por ejemplo, el tema de el Marcial Maciel, que ha sido como el máximo exponente, ¿no? Esas personas han tenido unas habilidades especiales para engañar, para engatusar, para confundir, para disimular, oye, y la gente de buena fe no se ha enterado de nada conviviendo con ellos. Entonces, hay una parte que es el misterio de lo humano, que también hay que entender que si una persona, y me pongo en el lugar de un cardenal Farrell, que puede ser o muy ingenuo o muy tonto, o una persona realmente bondadosa que en algún momento ha podido ver algo y él, por no juzgar o por no ir más allá, lo ha aparcado. Esas cosas uno se las tiene que plantear por la delicadeza que tienen y por el peso que tienen. Ahora bien, el peso que yo pongo es al final del vídeo donde planteo, porque lo que ya para mí no es objeto de, digamos, suspendo mi juicio, es que este hombre recibió $29.000 de otro obispo, siendo ya cardenal, residiendo en Roma y además no era un donativo, era para algo tuyo privado que reformas tu apartamento. Eso ya por sí mismo, y eso sí que lo explico en el vídeo, es un escándalo. Falta de ética por falta de una supuesta, no una supuesta, se nos pide a nosotros, cualquier persona que nos conozca, si nos reconocemos católicos, inconscientemente el otro nos va a exigir un plus del ideal cristiano que tenemos, un plus de comportamiento, un plus de moralidad. Bueno, pues eso lo elevamos en la jerarquía, el plus es triple. Y tristemente, lo que estamos viendo en estos, bueno, desde siempre en la Iglesia, ¿no? Pero hay una corrupción moral terrible que hay que denunciar. Entonces, no es una cosa menor. Me da igual que sean $900, que sean $9. Es que es el hecho de que un obispo ha cogido dinero de su diócesis, que los fieles lo dan para su diócesis, y él ha hecho un uso libre porque le ha dado la gana y se lo da a otros cardenales y a otros sacerdotes y a otras personas para su uso personal. Eso es gravísimo. Pero como estamos acostumbrados a ver cosas muy graves y aquí todo el mundo se calla, esa es la verdad. Y la verdad, que no quita que haya caridad, hay que decirlo, más bien todo lo contrario. Decir la verdad es hacer la caridad. Entonces, eso es lo que yo expongo en el vídeo del cardenal Farrell, porque creo que era lo principal, hacerse la pregunta. Y esto, pues Dios sabrá ya, se estará manejando con el alma del Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo pudo nombrar a una persona que objetivamente no ha dado ejemplo? Porque no, para mí no es ejemplar que devolviera el dinero. Se vio obligado a devolver el dinero porque se descubrió el pastel. El tema es que lo aceptó. Y eso lo podemos trasladar a muchas otras materias. Entonces, que el cardenal Farrell pueda tener, por ejemplo, cuando yo le estuve conociendo y estudiando como obispo de Dallas, pues es un hombre muy admirado. Estuvo más de 7 años y la labor que llevó a cabo, eso sí, viviendo en un casoplón. Claro, los que hemos estado en Estados Unidos vemos que el nivel económico, y tú ves parroquias en Estados Unidos y la concepción es muy distinta que si te vas a Inglaterra, por ejemplo, donde ves que los pobres católicos, pues es que no tienen, hay lugares que no tienen ni sacristías, ¿no? Que la sacristía es la vecina, guarda los ropajes del sacerdote en su casa y el pobre sacerdote se reviste porque son iglesias maltrechas, porque son zonas mucho menos desarrolladas de la catolicidad, ¿no? Pero, o en Alemania, vete a Alemania, o sea, digamos que hay un bienestar material de lo católico porque hay mucho dinero. Pero eso, o sea, uno tiene que ser justo, pero yo creo que para el momento que estábamos en la Iglesia, para la hora de presentar al camarlengo, que insisto, lo que a mí me interesaba era dar a conocer cultura religiosa para que la gente no se pierda cuáles son las funciones del camarlengo, cómo lo han desarrollado los distintos papas, pero es objetivo y un deber de conciencia el decir, bueno, con este señor ha pasado esto, ¿no? Y que también con este señor
hila un poco en contrariedad con lo que ha sido el ¿cómo lo describimos? Como el legado, la presencia, el lema, la proclama de Francisco, del Papa Francisco, con respecto a esa, contrariedad de todo lo contrario, ¿no? De humildad, de, pues, todo ese, esa visión puesta en los más vulnerables, en aunque luego tuviera otro tipo de representaciones, de cara a otro tipo de impresiones, pero sí que es verdad que él tenía como esa, ¿cómo se dice? Paloma, ayúdame, como esa vocación, pues eso, destinada a la vulnerabilidad, a la, ¿no? Sí, al servicio, a la caridad, Al a las obras servicio, de a la caridad, misericordia, eso sí. es, eso es. A salir de nosotros mismos, a dar ejemplo cristiano y salir de nuestra comodidad para prestar atención al prójimo, ¿no? En realidad, yo creo que ese ha sido uno de los grandes mensajes del Papa Francisco. Pero sí, claro, o sea, es que vamos a ver, aquí, Cristina, tenemos que ver con mucho realismo que una de las grandes lacras, pero no solo del Papa Francisco, en el Papa Francisco ha sido bastante manifiesto, pero también con otros papas, ha sido el nombramiento de personas que han ocupado cargos muy importantes en la Curia Vaticana, que no hay que olvidar que la Curia lo que hace es ayudar al gobierno de la Iglesia, dan orientaciones pastorales, vigilan y supervisan y confirman las distintas áreas porque la Iglesia es universal, o sea, somos 1.400 millones de católicos, van creciendo y van suscitándose nuevas diócesis, eparquías, el desarrollo de las iglesias orientales en otros lugares de Occidente. O sea, siempre la iglesia está creciendo y eso requiere orden, requiere una gerencia, requiere administración, requiere supervisión. Bueno, vale. Pero uno de los grandes problemas es que se han nombrado a personas corruptas. Sí, sí. Y en todos los sentidos, además, no Sí, solo el porque económico. una cosa, a ver, una cosa es que sea, o sea, todos sabemos que somos pecadores y que pecamos. Y además, como lo leí no hace mucho, ¿no? Hasta los más santos y los más justos pecan y como el Señor lo dice, hasta cuántas veces, como San Pedro, ¿no? Le pregunta, ¿cuántas veces podemos perdonar? Hasta 70 veces 7, ¿no? Pues bueno, ¿cuántas veces pecamos? Pues pecamos muchísimo. En lo pequeñito, en lo grande. Entonces, no es el hecho de que todos seamos pecadores, es el hecho de permitir que personas que se mantienen en el pecado, en la corrupción, en una vida doble, han ocupado cargos importantísimos dentro de la Iglesia. Y claro, el problema es que cuando los escándalos se han sabido, se abren unas grietas. Yo no creo que la cuestión es perder la fe, porque entonces tu fe sería muy débil, ¿no? Pero tristemente lo que causan es una desazón, una desilusión, una rémora. Es como aumentar, si ya de por sí la vida cristiana, que es maravillosa, nos cuesta porque y requiere un esfuerzo ascético por convertir nuestra vida y por ser y por irnos conformando conforme a como Dios que esté contento viéndonos, ¿no? Si eso ya de por sí requiere un esfuerzo, pues un esfuerzo de oración, un esfuerzo de hacer caridad el que lo pueda, un esfuerzo de renuncia, o sea, lo que implica ser cristiano para ser otro Cristo, lo que no puede, o sea, es natural que mucha gente, o sea, esos escándalos han aumentado el fardo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las grandísimas lacras que tienen desde el año 2000, que empezaron todos los escándalos, es que el descenso de los católicos ha sido alarmante. Y a tal grado que a muchos obispos y cardenales les ha generado casi un complejo, los pobres, y una preocupación, porque es que ha habido años de verdaderas bajas, pero en miles de católicos, por los escándalos de corrupción. Entonces, creo que eso es de lo que se habla poco. Yo sí que he ido apuntando a lo largo del tiempo en algunos editoriales, cuando hablan de las reformas de la Iglesia. A ver, como siempre decimos, te puedes equivocar en seleccionar a una persona, o en dos o en tres, te puedes equivocar, pero no es común que que se hayan equivocado tanto. Hablo de obispos, de cardenales, nombrar a sacerdotes que ya venían de una vida corrupta. Y no solo es corrupción, Y no le nos vayamos rescatas, como al a tema McCarthy. sexual, no solo es el tema sexual. Ya.
Ya. Es desviación doctrinal. Oye, pues el que está desviado doctrinalmente le pongo en la picota y le hago obispo. Hombre, por Dios, ¿pero de qué? ¿Pero qué es esto? O le hago cardenal, ¿no? O sea, a eso me refiero, pero no es el hecho de que estemos libres de pecado, no. Una cosa es que seamos pecadores y otra cosa es que me instalo en una doble vida, doy una cara como obispo o como cardenal hacia el mundo o hacia la iglesia, se sabe que se lleva una doble vida y se le mantiene ahí. Esa es para mí la verdadera reforma que necesita la iglesia y que además siempre los santos lo han denunciado, o sea, lo han denunciado porque nuestra naturaleza es débil, nuestra naturaleza es caída y por eso está la ayuda de Dios, de la gracia de los sacramentos para conformar nuestra vida santamente. Bernardo de Claraval, San Francisco de Asís, Catalina de Siena, Domingo de Guzmán, o sea, a lo largo de toda la historia, San Benito, todo el mundo, es normal que ha habido periodos donde la degradación ha sido enorme, pero siempre Dios ha suscitado personas que decían, hombre, vamos a enderezar esto, ¿no? Hay que ver eso con un dolor y con una constatación de la realidad de la Iglesia Católica, pero por eso es tan grande, porque el mensaje final es que todos podemos tener la redención y el perdón de Dios. O sí, pero no nos conformemos con tener a gente corrupta donde no debe estar. Ese es el Y punto. Y eso es de lo que nadie habla, Cristina. La no, reforma va por una verdadera selección de las personas que los católicos tenemos que ver con normalidad, auténticos testimonios de vida heroica, de vida cristiana y de hombres de una santidad. Lo que yo siempre digo, buscar al hombre y al santo. Y en esas estamos. fíjate que había pensado, Paloma, en, bueno, en varias cuestiones, pero por mencionar una última con respecto a esa degradación, yo te decía que yo quería hacer referencia y no sé si Perdón, Cristina, quiero aclarar, y como siempre lo digo, pero es importante aclararlo, que yo no, o sea, lo que yo estoy hablando no se puede generalizar, ¿vale? No se puede generalizar de decir todos, jamás, jamás, porque a mí me consta que hay cardenales y obispos y sacerdotes absolutamente entregados, con una búsqueda de santidad de vida absolutamente heroicos. Precisamente muchos de esos grandes heroicos que están llevando a muchísimas personas a Dios son desconocidos. No podemos generalizar, pero tampoco podemos mirar para otro lado con lo que yo acabo de comentar, porque esto ya es una rémora que lleva décadas. Mm. Entonces, y es una constatación que hay en el mundo católico siempre por pensar que si denuncias algo, estás faltando a la caridad, eso es un error. Decir la verdad con caridad y con absoluta sinceridad nunca va a ser un error. No. El error viene si tú juzgas y además fustigas y promueves violencia verbal y violencia de corazón y no hay pureza de corazón y no hay humildad. Eso es lo malo. Pero exponer cosas evidentes hay que hacerlo, es un deber, aunque no nos guste. Y Pero sobre he todo querido aclararlo porque nuestros oyentes no pueden ni pueden entender que yo estoy generalizando. No, pero este caso concreto del cardenal Farrell es una mala elección. Yo no digo que sea un corrupto de arriba abajo, por supuesto que no, pero por lo que expongo en el vídeo, no ha sido ejemplar su nombramiento. Venga, voy a cambiar el planteamiento. Había mencionado degradación, pero no, me voy a ir a 2 nombres propios y me voy a ir con Robert Sara y con Peter Erdo, pero no quiero que lo cuentes todo, porque para eso están los vídeos que se incluyen en tu canal de Cónclave Informa, con esa descripción parecida al análisis de, bueno, creo que bastante más extensa, de Kevin Joseph Farrell, pero cuéntanos un poco algo de alguna pincelada, como digo yo, de esos nombres que han salido a la palestra, y ya te decía que no sé si alguno más como posibles próximos pontífices para continuar con respecto al pontificado de la Santa Sede, para encumbrar la figura del próximo Papa. Robert Sara de Guinea y Peter Erdo de Hungría, si no me equivoco. Sí, bueno, Robert Sara de Guinea-Conakry. Guinea A ver, Conakry, eso es, que lo dije ayer y hoy me he quitado lo de Conakry. a ver, el cardenal Sara es que es un referente para millones de católicos. Que Es son un muy referente. parecidos, ¿no? Además. ¿Perdón?
son muy parecidos. ¿En qué sentido? En el sentido de, Porque por uno es ejemplo, negro y el otro es blanco, o sea. no, no, en todo el tema de la ideología de género, ese rechazo, me parece que los 2 también están, en contra del islamismo radical, ¿van por ahí? No, Vale, no. pues, En ese pues sentido. hala, concreta tú. No, son muy distintos. A ver, es que hablamos de un cardenal como el cardenal Sara, que es un peso pesado del Vaticano y es un hombre que tiene 79 años, que es de origen africano, Ujú. que él viene de una aldea, perdón, él viene de una aldea. Entonces, a ver, el cardenal Sara se le está poniendo como papable porque tiene millones de seguidores y porque es un referente espiritual, es un auténtico pastor, es un hombre de Dios y es un hombre que inspira. Y además es un hombre valiente porque se enfrenta a los poderes del mundo. Y en ese sentido el cardenal Sara es incuestionable, es una figura que muchos católicos desearían ver como papa. Al cardenal Peter Erdu, que él es de Hungría, es más joven, le están poniendo, es menos conocido, digamos, para el mundo católico es menos conocido, le ha empezado a aparecer en los medios como uno de los papables. Yo el por qué los medios deciden poner al Peter Erdu como uno de los papables lo ignoro, ¿no? Para mí es un muy buen cardenal. No se me había ocurrido pensar, no se me ocurre pensar en él como de los pocos candidatos serios para ser papa, pero creo que es un hombre que su peso específico sí que está en que una de las cosas que se le, digamos, se le juzga o se le critica o se le cuestiona al Papa Francisco es que ha hecho como que ha destrozado el Código de Derecho Canónico. Yo lo desconozco, o sea, no porque no o sea, sí que sé porque he visto todo, he visto quirógrafos, he visto las cartas apostólicas que ha escrito, han sido muchísimas a lo largo de los años de ir reformando cánones del derecho canónico en distintos aspectos. Y el cardenal Peter Erdu es un enorme jurista, es uno de los exponentes juristas de lo que es el Código de Derecho Canónico a nivel eclesial y a nivel civil. Es un exponente. Luego es un hombre que al proceder de Hungría, él ha vivido bajo el comunismo. Entonces es una persona que aúna muy bien el mundo de la fe y de la cultura. Es muy buen pastor también. Lleva muchísimos años como arzobispo de Budapest, ¿no? Entonces, desde esa óptica, pero no es un hombre que se le conozca como un gran teólogo, ¿no? A lo mejor un papa no necesita ser un gran teólogo. O sea, bueno, sí, entendedme, lo necesita, por supuesto, pero porque al final es el que su misión principal es confirmarnos en la fe. Debe ser un gran teólogo, evidentemente, y dejarse asesorar por grandes teólogos. Pero en ese sentido, Peter Erdu lo que tiene es un hombre, es un hombre que como que aúna, pues lo que te digo, la fe, la cultura, y luego es verdad que ha renovado el catolicismo, que ha sido muy lento porque el comunismo infiltró a falsos sacerdotes o durante esos años, y eso lo cuento en el vídeo del cardenal Peter Erdu, la Iglesia Católica estuvo muy controlada por el comunismo y sacerdotes desviados o vendidos, digamos, a los poderes comunistas. Y eso fue una rémora durante los años 80 y 90 que ha arrastrado la Iglesia de Hungría. Y él ha vivido todo eso, ¿no? Digamos como que puede ser un referente de entender dónde hay falta de libertad. ¿Qué ocurre? Que no deja de vivir en Hungría. Hungría es un país donde hay 50-50 católicos y protestantes y otras confesiones, también musulmanes, pero hay una gran tradición y una gran herencia de la Alemania protestante que emigró a finales del XIX y a lo largo del siglo XX. Entonces, tiene una visión ecuménica muy bonita, muy importante, es muy consciente de la necesidad del ecumenismo verdadero, de la unidad de los cristianos, de promover la unidad de los cristianos, y quizá yo desconozco el por qué lo ponen como papable. Yo personalmente creo que es un hombre que me da confianza su voto en el cónclave, pero no ha sido de todos los que he visto, de los que yo así pondría entre los 5 o 6 candidatos papables, ¿no? Pero que es una figura a destacar, sí. Luego no hay que olvidar que aunque tiene cargos en la curia, porque todos los cardenales forman parte como miembros de los dicasterios, él nunca ha formado parte de la curia vaticana, ¿no?
Entonces, bueno, pues sin embargo el cardenal Sara sí. O sea, de lo que es conocer los tejemanejes y lo que es el gobierno propiamente, ¿no? La parte administrativa, la parte de gerencia de la Iglesia. No sé si he respondido, Cristina. Sí, sí, lo que pasa es que y a mí no me había parecido ver, Paloma, que los 2, bueno, pues con toda esta, con todo este reclamo de, pues, la ideología de género, que como que los 2 estaban en contra, es decir. No, no, a ver, no están en contra, lo que pasa es que no lo he explicado. A ver, el cardenal Peter Erdu no deja de a ver, el cardenal Robert Sara no solo que está retirado, vive en Francia, él es absolutamente libre, no está condicionado por nada. No es arzobispo de una diócesis, él ya es un cardenal retirado, por eso habla con la libertad que puede hablar. El cardenal Peter Erdu vive en un país que reformó su constitución y que dijo que es lo primero de todo es que es un país cristiano y de raíces cristianas que defienden la vida, pero es un país, Hungría sí que se ha destacado, porque hay que entender la historia de Hungría, por ser de los países europeos que en cuanto a gobierno político dijo no a la inmigración de personas de confesiones religiosas distintas al cristianismo. Entonces, pero Hungría lo que ha hecho ha sido ayudar en los países de origen para que esas personas permanecieran en sus países. Y ha sido una decisión desde el gobierno y desde las confesiones religiosas. ¿Qué ocurre? Que el cardenal Peter Erdu está en una posición comprometida. Entonces, él ni el resto de los obispos, y eso sí que lo cuento en el vídeo, nunca han rechistado al gobierno. O sea, han estado ahí como en medio, porque por un lado el Vaticano y toda la política del Papa Francisco era de puertas abiertas, pero él estaba condicionado porque, oye, vive en un país, lo podemos poner el ejemplo aquí de Cobo y la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Que han dado evidencias y manifiestas de falta de valentía porque se han plegado a un gobierno anticlerical como el que padecemos. Pero es que el problema ha sido que el Vaticano lo ha apoyado. Entonces, no es el caso del cardenal Erdu, pero hay que entender que él está en una posición diplomáticamente delicada. Entonces, ¿ha contradecido al Vaticano al no negarse a cerrar las puertas como ha querido el gobierno, como ha hecho el gobierno de Víctor Orbán? No ha contradecido al Vaticano, o aparentemente sí, pero es que tampoco se ha enfrentado al gobierno con las exigencias que venían desde el Vaticano, porque es una posición difícil. Entonces, desde ese punto de vista, no es que sean contradictorios. Luego, doctrinalmente, lo que tú dices, la ideología de género, evidentemente el cardenal Peter Erdu doctrinalmente está en su lugar de defender, de vivir, de proponer la doctrina y el magisterio de la Iglesia Católica, al igual que el cardenal Sara. Hay, Paloma, que hacer una referencia también dentro de esa cantidad de personas que van a decidir el sucesor del Papa Francisco, que son nada más y nada menos que 135. Eso lo he 4. visto. ¿El qué? 134. A Pues día de está hoy, ¿eh? A día de pues hoy. está pues te digo que esto lo he recogido de Telemadrid, con lo cual hay que pedirles explicaciones a ellos porque no han acertado con el número. No, Y lo que sí, pasa es que hace 3 días uno cumplió 80 años, entonces es no lo comprensible, cuentan. es comprensible que se les haya escapado. ¿Y 115 fueron los que eligieron a Francisco en su momento? No, 120. Bueno, sí, perdona, es que no me acuerdo bien. O sea, el número oficial son Bueno, 120 y no recuerdo si en el cónclave de 2013 fueron 115, no me acuerdo. no pasa nada. El caso es que van a ser más los que elijan al sucesor del Papa Francisco y destacaban también en algunos medios el peso que Francisco ha dado a Hispanoamérica y a Asia. Y aquí meto ya esa mención, cómo le llamaban el papa de las periferias. Tú misma has dicho en un vídeo, en el primero que me aparece en tu canal, que además ha sido nada, hace muy poquito, con Ayer. respecto a un canal internacional, claro. Y hablabas de esas minorías a las que él se dedicaba para, bueno, pues para visitar, para formar parte de esa iglesia, cuanta más amplia, mejor. Sí. Sí, bueno, lo que hago
el término de las periferias vino con Francisco, ¿no? Pero él hablaba de las periferias en un sentido de abrirnos el corazón y de abrirnos la mente a prestar atención a todo aquel lugar en el mundo donde hubiera necesidad y sobre todo donde la pobreza es lacerante, donde hay abuso de los poderes económicos. Y luego, además, él ha nombrado cardenales de lo que se denominan geográficamente países de periferia, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo es periferia porque ha nombrado a cardenales de lugares donde hay minorías católicas o donde podemos decir, en comparación con otros lugares, que hay pocos católicos, pero él en realidad quizá no iba tanto al número de católicos que hay en esos lugares. Por ejemplo, Mongolia no llegan a 1600 y hay un cardenal de Mongolia que es italiano, el cardenal Marengo. Pero bueno, yo creo que lo que el Papa ha hecho ha sido continuar con lo que empezó Pablo VI, de que todos los continentes del mundo y la universalidad de la Iglesia esté representada, porque es verdad que tenemos que ampliar los horizontes, sobre todo los occidentales. A ver, no podemos conocer toda la realidad, no podemos estar informados de todo, pero sí es verdad que todos, o sea, un mexicano está condicionado por su visión local del catolicismo a lo mexicano, un francés en Francia y un español en España, ¿no? Y un nigeriano en Nigeria. Entonces, en ese sentido, tenemos que ampliar los horizontes. Yo sí que hago una lectura, pero es una lectura, si quieres, haciendo un poco una analogía, de que también sepamos ver y mirar, digamos, las periferias espirituales, que es justo donde el catolicismo está más de capa caída, ¿no? Que son muchos lugares del mundo, muchas ciudades, muchos pueblos, muchos, pero sobre todo Europa. Europa padece un cáncer de secularismo, de increencia, de relativismo, de muy duro, que no se vive en otros lugares, ¿no? Donde todavía la primacía del sentido familiar cristiano, el sentido de una sociedad cristiana está latente, ¿no? En muchos, todavía hay sociedades que lo tienen muy bien conformado. Europa y España o Portugal o lo que es Irlanda, ¿no? Digamos, que se nos ha considerado siempre tradicionalmente católicos, estamos a años luz de lo que fuimos y ojalá Dios quiera que podamos volver a serlo como sociedades, ¿no? De lo que es volver a lo que nos ha configurado, lo que es nuestra estructura como naciones. Y en ese sentido hay que ver que esos son periferias espirituales, donde hay pobreza de la riqueza, de lo que es de la vivencia católica, ¿no? Por ahí iba mi explicación en la entrevista. Fíjate que yo te quería hacer alusión a que no sé si habrás tenido tiempo de leer el artículo, si no, yo he sacado aquí un par de párrafos del director de Javier García que lo publicamos está publicado ya en edatv.news y dice, quizás el problema de fondo ha sido su pretensión de hacer una iglesia abierta al mundo, cuando lo que el mundo necesita es precisamente lo contrario, una iglesia firme, sólida, sin complejos, que diga la verdad, aunque duela, como tú bien te has referido antes, que no se pliegue al lenguaje políticamente correcto, que predique a Cristo sin rebajas ni descuentos morales y una iglesia, en definitiva, que sepa distinguir entre el bien y el mal, entre la salvación eterna y las modas ideológicas. Pues no he leído el artículo de Javier, lo leeré. Mándamelo Te lo mando, te lo mando. Te lo mándame el mando enlace, para por favor, y lo leo. Luego Bien. también se refiere a que, bueno, en esa expresión de Javier, diciendo que ha dejado a millones de fieles sin norte, sin rumbo, sin referentes, que ha impulsado sínodos que no han servido más que para crear confusión. Hemos estado comentando también toda la referencia al cambio climático, o sea, como cuestiones como más que espirituales, políticas. Bueno, veo que lo ha dejado, que no títere sin cabeza. Entiendo que se refiere al pontificado del Papa Francisco, ¿no? Sí, correcto. Bien, bueno, a ver, yo hay cosas que hay que matizarlas, ¿no? No hay que leer. Yo, justo con el canal y para contrastar muchas informaciones, me he obligado a leer muchos textos del Papa Francisco y te llevas muchas sorpresas positivas, ¿vale? Yo creo que el gran problema de Francisco es que le han sometido, o él ha querido, yo no lo desconozco, ¿no? Ha sido una sobresaturación de la persona de Francisco, no del Papa. Hay que distinguir, hay que distinguir.
Porque cuando llegó, por ejemplo, Juan Pablo II, que él fue el que inició los grandes viajes apostólicos, y era una personalidad tan sumamente carismática, un hombre que es que dejó al mundo con la boca abierta, ¿no? O sea, era de un liderazgo y de un carisma tan descomunal que se convirtió, pero no porque él lo buscó, sino los medios lo convirtieron claro, es que era la golosina, porque es que daba titulares cada 2 por 3 por la novedad que supuso a finales de los años 70 y los años 80 y 90 y hasta que falleció, una figura tan enorme como el Papa Juan Pablo II. Francisco no tenía ese carisma. Francisco lo que ha tenido ha sido un hombre que ha querido acercar a la Iglesia al mundo, y ahí tiene razón Javier, donde se ha quedado mucho en lo humano, ¿no? Y claro, la fe católica va más allá. Evidentemente, uno da a conocer a Cristo si tú conoces primero a la persona, ¿no? Y además el propio Juan Pablo II lo dijo, la fe nunca se impone, se propone. Tú, estoy segura que ni tú ni yo, que somos católicas, te cruzas con una persona y le dices, oye, ¿has conocido a Cristo? Pues no. Te tomas unas cañas con la persona, hay un trato y con el tiempo esa persona en algún momento, porque descubre, no porque tú se lo digas, porque descubre que tú eres practicante y que tú eres católico, probablemente le pueden suscitar preguntas. Y entonces ahí es donde uno dice, oye, pues mira, pues te voy a dar a conocer a Cristo. Eso es lo natural. Y en ese sentido el Papa lo que ha abierto ha sido mucho el encuentro de lo humano. Hay que tener en cuenta que el Papa Francisco era jesuita y ellos tienen un sentido, a ver, una parte de los jesuitas tienen un sentido de la evangelización, de la misión, porque ha sido la tradición jesuítica. O sea, no olvidemos que San Francisco Javier se montó en un barco y se fue a Oriente y donde le llevaran los mares. Y bautizó a más de 3.000 personas, que está su brazo ahí, los restos de su brazo en la iglesia del Jesús en Roma, y te quedas impresionado porque pone, este brazo bautizó a más de 3.000 personas en el siglo XVI, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Papa Francisco sí ha sido un ejemplo de esa visión misionera de la Iglesia. ¿Qué ocurre? Que no ha logrado integrar el mensaje porque una cosa es decir evangelizar y otra cosa es decir seamos todos fraternos y querámonos mucho porque Dios creador es nuestro Padre, Padre de toda la humanidad. Sí, hombre, sí, pero es que el eje central vino y el nexo es Cristo, que es el que nos dio a conocer al Padre, que está en el cielo, y quien bajó a la tierra fue Cristo, que se encarnó. Entonces, cuando dejas a Cristo fuera de la ecuación, aquí algo falla. Pero hay que entender que el Papa Francisco, por su sentido jesuita, por su sentido geopolítico, ha roto muchos muros que habremos a futuro, que es muy bueno que haya roto. La fraternidad humana no es lo mismo como nosotros occidentales, cristianos y católicos, lo podemos entender a como lo puede entender una persona musulmana, porque su concepción, su cosmovisión del mundo, su antropología, su concepción de la persona es radicalmente distinta. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber entender hacia dónde ha querido ir el Papa Francisco, pero no ha sido el Papa Francisco, es que también ya venían de atrás todos los papas, todos, y cuando digo todos son todos. Pero la personalidad del Papa Francisco, su esencia jesuítica ha marcado, y luego su temperamento personal, o sea, su carácter, su forma de ser, ha puesto una impronta personal que no hemos visto en otros papas, que era una impronta de representante, que son el sucesor de Pedro. Y esa es la gran diferencia con Francisco. Pero hay que saber ver nosotros también, o sea, yo esa amplitud de mente de Francisco y que se haya empeñado en llevar la contraria a muchos sectores católicos, lo aprecio y lo valoro y lo aplaudo. Porque hay mucha, o sea, hay que ampliar la mente. Si creemos en la caridad de Cristo y si creemos en nuestra fe, hay que ampliar la mente. Jamás ninguna persona católica ni la Iglesia Católica puede cerrarse a ninguna persona. Jamás. Y eso lo ha hecho el Papa Francisco, nos está enseñando. Porque una de las cosas, Cristina, y me pongo muy firme, me pongo firme, que a mí me ha producido una tristeza grandísima, es ver cómo muchas personas en el mundo católico no solo se han cerrado, sino que de forma violenta han ido contra el Papa. Oye, ¿qué ejemplo me estás dando? ¿Qué hemos entendido de la caridad? O sea, ¿pero a qué vino Cristo? ¿A qué vino? ¿A elegir a unos poquitos?
o a salvar a toda la humanidad. Entonces no podemos sí, y yo lo he criticado y es verdad que ahí el Papa Francisco ha cedido al mundo, como que ha querido igualar nuestra Iglesia, o sea, la Iglesia católica, que es el sacramento de salvación, pero no porque seamos estupendos, sino porque por don de Dios hemos visto la plenitud de la fe revelada en Cristo, como los ortodoxos, exactamente igual, porque eran nuestros hermanos, exactamente igual, en todo. Los 7 sacramentos, la doctrina, o sea, todo. Otra cosa es la forma de organizarse. Pero en ese sentido, no, nunca podemos cerrar las puertas a nadie. Jamás. Y yo ahí aplaudo al Papa Francisco. ¿En qué ha fallado? En igualar al catolicismo con otras confesiones. Eso ya no es porque, claro, y ahí entiendo lo que dice Javier en su artículo. O sea, no es superioridad, pero oye, que es que el sacramento de salvación, la plenitud está en la Iglesia Católica y no debemos tener complejo en decirlo, porque es un don de Dios inmerecido para los que hemos nacido católicos. Nosotros no lo hemos elegido, nos ha venido dado y lo que nos corresponde es ser lo más consecuentes, coherentes y vivir lo más plenamente posible esta fe que es profunda, que nos lleva toda una vida a vivirla por la riqueza tan enorme que tiene y que nos desborda y que es apasionante. Entonces, tenemos que ver, y yo creo que estas cosas buenas, positivas del Papa Francisco las tenemos que ver en perspectiva y a futuro nos van a decir muchas cosas. Muchas cosas. Porque, por ejemplo, ¿por qué estamos viendo que en el mundo musulmán, digamos que esa radicalización que ellos mismos no tenían ni en los años 50, ni en los años 60, ni en los años 70, ha sido unos movimientos de radicalización suscitados por intereses políticos y por gobiernos en poblaciones muy incultas que les han llevado en aras de la religión a radicalizarse? Ese fenómeno no existía ni siquiera dentro del mundo musulmán. ¿Por qué estamos viendo que se va reduciendo esa radicalización? Porque hay un trabajo de la Iglesia Católica, no solo del Papa Francisco, también Benedicto muchísimo, de un diálogo continuo con los líderes de esas confesiones para que ellos se pongan a trabajar y que rebajen esa radicalización, esos errores que se han suscitado dentro de sus confesiones, porque efectivamente en la humanidad somos hermanos. O sea, es que lo somos criaturas de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí, No, perfectamente. entonces, yo por ahí, bueno, pues difiero de muchas personas, pero luego doy la razón a la ambigüedad pastoral y a la falta digamos, a una falta de afirmación desde el convencimiento de tu fe, que es lo que ofreces al mundo, y eso le ha faltado a Francisco. Ha habido más peso en lo humano, ha habido mucha connivencia con ideologías políticas tristes, el rollo del cambio climático. Hay cardenales que están convencidos de este rollo. Mire usted que no, que lo importante es que la gente se convierta y que la gente se esponje por dentro y que viva su cristianismo con coherencia de vida y viviendo la vida sacramental y enriqueciendo las parroquias y es como seremos la sal de la tierra. Déjese usted de rollos de cambio climático. Eso es una verdad que ha habido durante el pontificado de Francisco con algunas figuras y hay que decirlo. Sí. Y luego también, Paloma, con respecto al peso geográfico que decíamos antes, con esa mención a los 134 que van a decidir sobre su sucesor, esa parte otorgada a Hispanoamérica, excluyendo su lugar de origen, Argentina, que eso es algo que yo no me explico, salvo que tú me vayas a dar ahora el detalle, al igual que con España, es algo que no entiendo. A ver, ¿te refieres a los viajes o te refieres a Sí, nombramientos? sí, A los ambas. viajes, vale. A ver, nombramientos, sí es verdad que el Papa Francisco ha hecho nombramientos. A ver, hay una cosa para que la gente lo entienda, es que por tradición, normalmente de las diócesis o de los obispados más importantes por tradición, siempre eran cardenales, ¿no? Y una de las novedades que ha introducido el Papa Francisco es que él no ha dejado de nombrar, por ejemplo, el obispo o el arzobispo de Venecia, el patriarca de Venecia, ahora mismo no es cardenal. Y llama mucho la atención porque es como una diócesis
que dices, hombre, es que es Venecia, o sea, Juan XXIII, ¿no? Fue el patriarca de Venecia, o Pío X fueron patriarcas de Venecia, o Milán, lo mismo con Buenos Aires, ¿no? En Argentina, o sea, es como si dices aquí que Barcelona no tiene cardenal o que Madrid no tiene cardenal. Francisco ha dejado de nombrar a muchos obispos cardenales de diócesis importantes, pero sí ha nombrado a argentinos, sobre todo en el último consistorio y en otros. Ha nombrado argentinos, sí que ha renovado, ha nombrado de Ecuador, ha ido renovando los nombramientos en Iberoamérica. Ahora bien, el por qué, yo te soy franca, te soy muy sincera, porque pienso que es una mentalidad como un poco retrógrada. Exigirle a un papa, porque sea argentino, y reclamarle o criticarle que no haya ido a su país, a mí es que me parece ridículo. Y lo mismo que por qué no ha venido a España. Hay gente enfadada que porque Francisco nunca vino a España. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué tiene que venir a España y no a otros lugares? ¿Qué tenemos nosotros o qué merecimientos extra tenemos nosotros que otros no tengan? Yo creo que ese tipo de reclamos me parecen, a mí te digo la verdad, me parecen pobres. O sea, y más si nos ponemos en la mentalidad de un hombre jesuita. Un papa deja de ser argentino. Un papa es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo y es universal. Se debe por igual a todos. ¿Que no ha llegado a España? Bueno, pues se le ha dado un tinte político, porque es evidente que el Papa Francisco ha recibido y ha sido muy amigo pues de Carmena, de Yolanda Díez y de toda esta gente de izquierdas, como de los dictadores comunistas de Iberoamérica, que los ha recibido en el Vaticano. Su deber como jefe de Estado era recibirles. Otra cosa es pues que haya habido ya un exceso o externamente el transmitir, oye, una complacencia con gente que son auténticos dictadores y auténticos totalitarios, ¿no? Y eso, pues la personalidad del Papa Francisco lo ha evidenciado. Pero todos los papas han recibido a personas, si quieres, políticas deleznables, porque les correspondía. Pero exigirle a un papa por su origen y obligatoriamente tuviera que viajar, oye, pues ¿que Juan Pablo II fue varias veces a Polonia? Pues estupendo. ¿Que Benedicto fue varias veces a Alemania? Estupendo. Pero oye, pues ya está. No sé si me entiendes. No Sí, sé si me sí. entiendes. Yo personalmente, bueno, pues que hubiera venido el Papa a España hubiese sido fantástico. ¿No ha venido? Pues habrá dado prioridad a otras cosas, ¿no? Es enorme Sí. ser papa. Te das cuenta, yo ayer que estuve haciendo un recuento de las encíclicas que había escrito, las audiencias, los discursos, las cartas apostólicas, las constituciones apostólicas, dices, Dios mío, qué horror. O sea, qué horror del ritmo, de la vorágine, no que él haya redactado todas las cartas, evidentemente se las redactan, pero supervisas todo, que te lo cuenten todo, de tantas áreas. El gobierno universal de la Iglesia es una auténtica cruz, auténtica, por eso hay que rezar por ellos. Pero vamos, yo te digo que no haya ido argentino a España, pues mira, pues ya está. No, sobre todo por esa mención a España como tierra de María, ¿no? Puesto que ha elegido la Basílica de Santa María la Mayor para que le entierren en lugar de la Santa Sede. No sé, me llamaba la atención. Creo que tiene suficientemente peso España como para que hubiera hecho alguna visita, pero bueno, también es... Yo ahí te hago una matización, Cristina. A ver, yo creo que esto es como cuando uno estudia la historia. A ver, nuestra historia pasada fue gloriosa, pero es que los gloriosos fueron aquellos españoles de entonces. Pero es que, hija mía, tristemente, y la realidad cruda que vivimos hoy en España, a todos los niveles, político, social, cultural y específicamente católico, habiendo personas maravillosas, personas entregadísimas, personas que dan un testimonio. Oye, que es que si hace 12, 15 años que veía las estadísticas, íbamos a misa los domingos 10 millones de católicos, a ver ahora en el 2025 cuántos van a misa, pero es que ya no solo ir a misa, porque ir a misa, pero yo creo que no pasamos de 10 millones, más bien hemos bajado la cifra. Entonces, te digo, los gloriosos fueron los de antaño, los de antaño. Los de ahora tenemos que mirarnos mucho de arriba a abajo, sobre todo empezando por la coherencia. Entonces, exigir cuando no estamos dando, oye, otra cosa es que nos indignemos con la conferencia episcopal por su falta de valentía en todo lo relativo al Valle de los Caídos. Eso es otra cuestión.
Pero el estar continuamente exigiendo y reclamando y tal por las glorias de los pasados, oye, que ellos fueron los gloriosos. Nosotros tenemos que demostrarlo, sinceramente. Porque si tuviéramos una coherencia total y si nuestra sociedad estuviera realmente cristianizada, no tendríamos los gobiernos que estamos padeciendo desde el 2018. Es que es triste, Mm. es muy triste. Sí, 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 sí. Bueno, pues todo tiene relación. Entonces, pues hija, ¿yo qué quieres que te diga? Pues, pues mira, que el próximo papa venga a vernos, pero que venga a vernos porque él diga, oye, que qué está pasando en España con los católicos, que Efectivamente, le están dando la vuelta como un calcetín y que diga, efectivamente. merecen que el sucesor de Pedro vaya a verles. Pero lo que tenemos, vamos por Dios. O sea, entiéndeme, Paloma, entiéndeme. ¿y alguna aportación más tuya con respecto a y ya te dejo, Sí. con respecto a algún otro nombre que resuene? Antes hemos mencionado a Robert Sara y a Peter Doug, que no entraba entre tus, esquemas. ¿Cuál No, no, apuntarías tú? no esquema, sino, o sea, yo lo que trato, Cristina, es de ver la realidad eclesial y Sí, ver y tratar de ver qué hombre es el pastor, el santo, el que nos inspira y el que puede ayudar a, sobre todo, a conseguir la unidad interna dentro de la Iglesia, que esto sí que es verdad, que no era tan latente cuando murió cuando Benedicto XVI renunció, no teníamos esa sensación de división dentro de la Iglesia. Y ahora sí, no es una sensación, es una realidad. Entonces, claro, lo que queremos es un papa que nos ayude a que nos encontremos, a que se encuentren esas distintas visiones, esas distintas corrientes de la Iglesia, porque somos, o sea, es una santa católica y apostólica, no podemos estar aquí con tonterías, o sea, y Dios nos tiene que enviar un pastor que logre unirnos de alma y corazón a todos. Es que esa es, entonces yo trato de buscar a ese, ¿no? Bueno, pues a ver, hay muchos nombres, ¿no? Hay muchos nombres, pero sí que me gustaría, mm, pues que la gente, o sea, no tanto porque puedan o no salir como papas, pero que son verdaderos pastores y que cualquiera de ellos podrían ser excelentes papas por lo que han vivido, ¿no? Y por lo que pueden y por sus experiencias. Pues mira, uno, por ejemplo, que no se le oye, pero que es descomunal, y están los vídeos publicados, ¿no? Es, por ejemplo, el cardenal Ensapalainga. El cardenal Ensapalainga, que es, si no recuerdo mal, de la República Democrática. No, perdón, de la República Democrática del Congo es Ambongo, se me va. Es de una República Democrática, tengo ahora un lío. ahora te lo voy Eh, buscando mientras lo sí, el dices. cardenal Ensapalainga. Otro que es maravilloso es el cardenal Sacco. Otro que es español, que está en Córcega y que tiene un carisma especial para conectar con la gente del siglo XXI, siempre lo digo, es franciscano, es el cardenal Xavier Bustillo, que es de Pamplona. Ujú. Y son hombres doctrinalmente en su sitio, muy puestos, muy interesantes. Luego, destaco mucho, porque creo que es una joya, un diamante, el cardenal Francis Leo. Es como que ilusionante, ilusionante y además tiene el sello de ser profundamente mariano y parece que lleva incorporado a la chepa a la Virgen María, ¿no? Es un hombre muy especial, es un hombre que desde joven entendió que su vida era ser santo, con lo cual yo, si me ponen delante a un hombre que me está hablando de la santidad y que tú lo ves, pues es que eso me va a ayudar a llegar a Dios, ¿no? Hay otros nombres muy interesantes, el cardenal Eijk de Holanda, el cardenal Ambongo, es un líder nato, social, muy valiente. Bueno, es que hay muchos, la verdad, hay muchos fantásticos, fantásticos de entre los cardenales. De Y República Centroafricana, eso es. Zapalainga. En Vale. Zapalainga, República Centroafricana, Ambongo, República Democrática del Congo. Luego hay uno que a mí que me toca especialmente, es el cardenal Kambanda de Ruanda, que para mí es el sabio y es maravilloso. ¿Qué ocurre? Pues que no es un hombre, es un hombre que yo creo que no, o sea, igual nos llega, igual sale elegido papa, ¿no? Pero no es un hombre que digas que tiene carisma, liderazgo, lo tiene espiritual de una forma descomunal, una Más sabiduría. interno. Este es el hombre, de verdad, y hay que afirmarlo, que él ha logrado la unidad en Ruanda, en su país, donde es de las excepciones africanas que hay más número de catolicismo
y que padecieron la guerra entre los tutsis y los hutus, el Sí. genocidio horroroso. Oye, y Ruanda lo ha superado por la reconciliación y gracias al cardenal Kambanda. Imagínate eso si lo trasladamos a la Iglesia Universal, ¿no? Es un hombre, bueno, aparte de su vida personal, o sea, una cruz total. En la guerra mataron a toda su familia, toda. Y él estaba estudiando en Roma, era seminarista en Roma. Es impresionante el cardenal Kambanda, pero claro, tú le ves y dices, hombre, pues igual el mundo de hoy necesita un hombre con más empuje, o a lo mejor es lo que necesitamos, un hombre sin empuje que nos hable directamente de Dios, sin complejos y sin cosas raras, ¿no? Vaya usted a saber lo que Dios nos va a presentar, pero merece la pena conocer la vida y las historias de todos estos hombres. Luego otro fantástico que le tengo una simpatía es el cardenal Go de Singapur, maravilloso predicador, centrado, bueno, fabuloso. Otro también muy bueno, muy simpático y muy buen pastor es el cardenal Sebastián Francis de Malasia. Si es que hay muchísimos que dices que das gracias a Dios porque estén esos hombres ahí. Y luego hay otros que dices, Dios mío, ¿por qué están aquí? ¿No? Claro. Que eso también ocurre. Eso también ocurre. Pues te voy a dejar que termines con la frase que suele ser habitual, no, que es habitual en los vídeos de los cardenales y que yo antes he cortado porque te tenía que dar paso para no demorar mucho más tu intervención. Paloma, que siempre es un placer tenerte aquí y sobre todo con el análisis tan detallado que yo creo que hemos hecho por algunos de los puntos principales que se desconocen, pues desde la figura de Camarlengo, como hemos comenzado, hasta pues cuáles podrían ser esos posibles candidatos a ser el sucesor del Papa Francisco. Sí, bueno, Solo yo Dios ya sabes, sabe. yo no digo ni papables ni candidatos, yo Sí, sí. expongo a aquellos que he descubierto que serían Buenos representantes. fantásticos. Y bueno, pues la frase que tú dices, por si las personas, los oyentes se quieren acercar al canal y conocer a los cardenales, que todavía hay tiempo para que ellos hagan sus propias quinielas, es la de, espérate, que me tiene que venir. Solo Dios sabe. Eso es solo Dios sabe quién entra a ver, voy a repetir. Solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 sucesor de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI. Ahí está. Y Cónclave Informa, que es tu canal de YouTube y que tiene no solo toda la trayectoria de los cardenales, sino también otras, informaciones con respecto a la actualidad sociorreligiosa. Ahí le has dado. Muchísimas gracias, Cristina. A ti, un Un besazo, Paloma besote. Girona, un placer. Te mandaré una foto desde Roma, si Dios quiere. Pues así la espero y que nos informes como solo tú sabes. Gracias. A ti, un beso. Chao.